Muy buenos días a todos, qué bonito empezar el año capacitándonos, qué bonito que de las primeras actividades que realicemos en este 2022 sea capacitarnos en gestión pública, y creo yo que es el perfecto broche de oro para el tema que estamos desarrollando, poder hablar acerca de Sistema Nacional de Control, Ética y también corrupción de funcionarios, que son temas muy recurrentes, forman parte de nuestro día a día, más de lo que en realidad debería ser, pero bueno, es parte también de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y yo quiero que en la sesión de hoy podamos centrarnos, claro, es inevitable hablar algunas cuestiones estrictamente teóricas, particularmente en el tramo que vamos a hablar acerca del Sistema Nacional de Control, pero creo que también es importante desarrollar con casos prácticos, con situaciones cotidianas, el tema de ética, no solamente en el ejercicio de la función pública, sino en términos generales, ética ciudadana, y para poder entender el fenómeno de la corrupción de funcionarios y cómo la corrupción afecta en forma significativa al desarrollo nacional y el terrible impacto que genera limitando las oportunidades de crecimiento y de mejora como sociedad para el Perú. A tal efecto, y rompiendo un poco la forma en que hemos venido desarrollando las sesiones pasadas, que siempre arrancamos con la presentación, el día de hoy yo quisiera que arranquemos con una lectura. ¿Ya? Es un material de 22 páginas. Quien lo puede leer completo, enhorabuena, pero para los fines del curso solamente vamos a leer las 5 primeras páginas. La idea de leer este material es que podamos tener una aproximación a la relación que existe entre control, ética y corrupción. Son temas que están indisolublemente ligados y este material nos va a permitir eh, consolidar el concepto, el conocimiento que podamos tener respecto a cómo estos tres tópicos se interrelacionan. Reader, quisiera compartirle esta lectura, por favor, a través del WhatsApp, para que usted lo reenvíe a los participantes. La lectura Listo, se llama, doctor. la lectura se llama Perú, País sin Corrupción. Es una propuesta de la Iniciativa Nacional Anticorrupción. Es un documento del 2017, sin embargo, eh, estas 5 primeras páginas que hablan de un marco teórico continúan plenamente vigentes. Vamos a leer las 5 primeras páginas. En la página 5 hay que leer solamente hasta antes de las recomendaciones. ¿Ya? Hasta antes de las recomendaciones. Vamos a tomar 20 minutos para esta lectura y como siempre, por favor, en un manuscrito, me indican ustedes, luego de haber leído, cuál es la relación, la interrelación que ustedes aprecian entre control, ética y corrupción. ¿Ok? Vamos a tomar 20 minutos para este ejercicio. Listo, doctor. Volvamos por aquí, tiempo cumplido. Ok, abro el micrófono para ustedes. Qué relación existe entre control, ética y corrupción? El micrófono es de ustedes. ¿Qué relación existe entre control, ética y corrupción, conforme a la lectura que acaban de realizar? El micrófono es de ustedes, está abierto. Reader, a ver si por favor les habilita el micrófono a los participantes. Sí, doctor, está activo
sus audios, doctores, pueden activarlo, no hay problema. Ujú. No hay necesidad de solicitar. ¿Qué relación existe entre control, ética y corrupción? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está, doctor? Agradecido, en este caso, por la lectura y seguramente la ilustración que nos va a dar. La relación que existe entre el control, ética y la corrupción, yo diría que está en la parte legal. Si bien existe la norma y todos, en este caso, deberíamos de conocer sobre las normas existentes, como indica la lectura. Si se cumplieran con las normas existentes, no habría corrupción o a lo mejor sería mínimo, ¿no? Y la ética es netamente de los funcionarios, muchos de ellos profesionales que se han formado en grandes universidades con carreras de universidades de prestigio y con carreras, ¿no? También respetables. Y la corrupción está institucionalizada, como indica, desde los años, en este caso 90, con la nueva constitución de Fujimori, pero un poco más allá, yo podría decir, viene desde más allá, ¿no? Si bien es cierto, no se conocía antes, es porque no había tanto control, también los medios de comunicación no estaban, no tenían el acceso, no había, por ejemplo, el acceso a digamos, a la ley este, a la información, ¿no es cierto? Entonces, antes, siempre ha habido corrupción desde más antes, pero que estamos avanzando con la Constitución del 93 se institucionaliza aún más, como indican algunas o muchas leyes, ¿no? Que favorecen el copamiento de los cargos públicos, por ende la corrupción. Entonces, habría una estrecha relación entre control, corrupción y la ética, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Aló? Sí, adelante. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que la relación, ¿cómo se llama? Entre corrupción, ética y control, de acuerdo también a la lectura y las cosas que también venimos pasando, es justamente de que tenemos funcionarios que, pese a que tienen conocimiento sobre la parte normativa e incluso la parte de control, transgrede las normas y, ¿cómo se llama? Y lo usan a su favor para poder eh, aprovechar las debilidades justamente del control o manipular, ¿cómo se llama? Los controles para poder favorecerse de diferentes maneras, no solamente de manera económica. Ahora, ¿por qué también está ligada la parte de la ética? Porque tenemos, como bien dice también en la lectura, y sigue funcionando hasta ahorita, es porque tenemos funcionarios y trabajadores de que si quieren denunciar, pero por el miedo no lo hacen, y si denuncian, más bien quien denuncia sale perjudicado y no las personas que justamente tienen que hacer cumplir estas normas. O sea, las personas que cometen los actos salen impunes y la persona que denuncia es la perjudicada. Entonces, por ahí creo que está la relación entre todo eso y que incluso está en la misma lectura. Y también lo seguimos viendo en la actualidad. Así es, así es. Ok, gracias por estas dos participaciones. Quería poner este marco de referencia introductorio para hacer notar, pues, de que, a ver, yo creo de que la frase que podría sintetizar este tema de la relación entre el control, ética y la corrupción podría ser, a ver qué opinan ustedes, en arca abierta hasta el justo peca.
Entonces, el control es un elemento necesario para evitar que en el ejercicio de la función pública suceda una desviación de poder. Ahora, vamos a empezar la parte teórica de la sesión, que quiero yo que sea muy breve para luego seguir hablando de ética y corrupción, hablando del Sistema Nacional de Control. Recuerden ustedes, en una sesión pasada hemos hablado acerca de los sistemas. ¿Ya? Hemos hablado acerca de los sistemas. Y decíamos que un sistema es el conjunto de principios, de normas, de instrumentos, de herramientas que permiten organizar las entidades del Estado para el cumplimiento de sus fines. Y esos sistemas se dividían en dos: los sistemas funcionales, más directamente relacionados con la ejecución de las políticas públicas, y los sistemas administrativos, cuya finalidad tiene que ver con el uso de los recursos públicos. Dentro de esos sistemas administrativos se encuentra el Sistema Nacional de Control, cuya rectoría corresponde a la Contraloría General de la República. Es decir, el Sistema Nacional de Control es un sistema administrativo y, por tanto, su razón de ser, su finalidad, se encuentra directamente relacionada con el uso de los recursos públicos. Entonces, el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Ahora, este ejercicio de control gubernamental comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades, y alcanza al personal que presta servicios de ella, independientemente del régimen que las regule. Es decir, todo el personal de la administración pública se encuentra sujeto a el control de sus actividades en materia administrativa, presupuestal, operativa y financiera en el marco del Sistema Nacional de Control. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional de Control? La Contraloría General de la República, que es su ente rector, los órganos de control institucional dentro de cada una de las dependencias del Estado y de la administración pública, y finalmente las sociedades de auditoría externa. ¿Ya? Estos son los tres órganos conformantes del Sistema Nacional de Control: la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría externa. Esas sociedades de auditoría externa son contratadas por la Contraloría por un periodo determinado y realizan auditorías básicamente en materia de económica, financiera, sistemas informáticos, medio ambiente, para las actividades que corresponda, etcétera. Es decir, vienen a ser pues como una suerte de auxilio para las labores de control que realiza la Contraloría General de la República. Ok, y aquí viene lo relevante con esto. ¿En qué consiste el control gubernamental? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de control gubernamental y, por tanto, la razón de ser del Sistema Nacional de Control? El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Ojo con esta distinción: los actos y resultados de la gestión pública. Ahora, obviamente, esta supervisión, vigilancia y verificación va a partir siempre de una premisa normativa. El control gubernamental se ejerce siempre dentro del marco de una premisa normativa. Por eso es muy importante que en el proceso decisorio del funcionario público, cuando va a tomar una determinada decisión, tenga muy en claro el marco normativo. Porque el control gubernamental siempre va a incidir, o sea, lo que va a verificar es que el acto se haya dado conforme lo que la norma exige y que el resultado producido sea aquel conforme lo que la norma exige. Ahora, estos resultados, estos actos y resultados de la gestión que van a ser objeto de supervisión, vigilancia y verificación, están, o más bien dicho, van a ser tamizados a través de los criterios de eficiencia, eficacia
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Es decir, sintetizando eficiencia, eficacia y economía, utilizando la menor cantidad de recursos posibles para lograr el resultado esperado. Y transparencia es con la posibilidad de que todos los actos y resultados de la gestión pública sean conocidos o cuando menos conocibles por la ciudadanía. Insisto, la verificación de los actos y resultados va a estar relacionado no solamente con estos valores de eficacia, eficiencia, transparencia y economía, sino además con el cumplimiento de la norma legal y los lineamientos de política y planes de acción. Es decir, el funcionario no puede apartarse de lo que dice la norma cuando realiza un acto de gestión pública y cuando se procura un resultado asociado a un acto propio de la gestión pública. El marco normativo lo es todo. Ojo con esto. El propósito del control gubernamental es evaluar los sistemas de administración, gerencia y control. Y la finalidad del sistema de control gubernamental, del Sistema Nacional de Control, es el mejoramiento de la gestión pública. ¿Ya? Esa es la finalidad del control, el mejoramiento. Esto puede darse a través de dos tipos de acciones. Las acciones preventivas, es decir, aquellas recomendaciones que se dan antes de la toma de decisión, así como aquellas acciones de corte correctivo, es decir, la decisión ya está tomada, ya se produjo el resultado, se evalúa y si es que se identifica el incumplimiento de algún estándar normativo, corresponderá pues al Sistema Nacional de Control dictar las recomendaciones para las acciones correctivas que deben ser implementadas. Entonces, ojo con esto, dos finalidades, o más bien dicho, una sola finalidad que se puede dar a través de dos tipos de acciones. La finalidad es la mejora de la gestión pública. Y esta mejora se puede dar mediante acciones preventivas, pero también mediante acciones correctivas. Ahora, hemos hablado acerca de estas acciones preventivas y correctivas que son acciones de control. Entonces, vamos a ver qué cosa es una acción de control. Una acción de control es la herramienta esencial del Sistema Nacional de Control. ¿Y qué es? Una acción de control consiste en la verificación y evaluación objetiva y sistemática de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Verificación y evaluación. La verificación siempre va a incidir sobre el cumplimiento del estándar normativo y además de si es que se ha realizado este acto de gestión pública siguiendo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y economía en el uso de los recursos públicos. Sobre la base de esta verificación se evaluará si el acto de administración pública realizado ha sido conforme o no con estos parámetros. Si es que fue conforme, ningún problema. Si es que se encuentra una inconformidad, corresponderá pues que en el marco de la acción de control se dicten las recomendaciones que correspondan e inclusive el funcionario a cargo de la acción de control deberá emitir el informe correspondiente en el que sus conclusiones no solamente apuntarán a la mejora de la gestión, sino que además de corresponder, señalará las responsabilidades civil, penal y o administrativa que se hubieran detectado de la verificación de estos actos de la administración pública, ¿no? En esto consiste una acción de control. Como dije en la lámina anterior, la finalidad del control gubernamental es la mejora de la gestión pública. Naturalmente, como parte de esta mejora, tiene que haber una retroalimentación sobre la base de la verificación de los actos de gestión
e inclusive la identificación de las responsabilidades en las que los funcionarios pudieran haber incurrido. ¿Okay? Entonces, esto en cuanto al control gubernamental, hay mucho de lo que podemos hablar, pero todavía tenemos que hablar acerca de ética y de corrupción, así que no quisiera ahondar más en temas teóricos. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta del Sistema Nacional de Control, este es el momento de hacerlo. El micrófono es de ustedes, colegas. Muy buenas. No sé si me escuchan. Sí. ¿Cómo están? Muy buenos. Usted hace énfasis en que se tiene que respetar el aspecto normativo, entiendo a nivel administrativo, a efectos de cumplir a cabalidad con lo que la norma nos indica sobre las funciones que se desempeña. Si bien esto es cierto, porque estaríamos bajo ese contexto actuando dentro del principio de legalidad que establece el derecho administrativo, que es cumplir lo que la norma establece, pero bajo ese contexto, ¿cómo quedaría el criterio de discrecionalidad que cada funcionario puede emplear para la labor que desempeña? Le cito un ejemplo de algo que me sucedió en un determinado momento cuando laboraba para el Estado. Teníamos nosotros más de 125 toners que había dejado la gestión pasada, pero cuando nosotros ingresamos, los equipos de impresoras ya no habían, y por lo tanto esos toners ya no eran útiles. Entonces uno le hace la consulta a OSI y le dice, ¿sabe qué, señora? Tengo más de 125 toners y lo que quiero es negociar con alguna empresa para cambiarlos por otros toners que de las impresoras con las que contamos ahora. Y me refiere que si yo hago eso, es un delito. Entonces, por lo tanto, lo que hice fue dejar esos toners que finalmente se vencieron y se volvieron inútiles. Entonces, respetar a rajatabla el tema normativo es bueno bajo este contexto. Ya. Muchas gracias. Okay. Gracias a usted por el caso. Me permite aclarar algunos temas. Como comenté en alguna sesión anterior, lamentablemente el diseño normativo no siempre nos permite tomar la mejor decisión a favor del uso de los recursos del Estado. ¿Ya? No siempre. O sea, hay situaciones en que dices, oye, pucha, mira, esta norma no me permite tomar esta decisión que sin duda sería la mejor. Pero como usted bien ha señalado, tenemos el principio de legalidad, ¿no?, en el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que impone sobre todos los funcionarios el respeto irrestricto por la Constitución y la ley. De modo tal que si la ley no nos permite hacer algo, no lo podemos hacer. Claro, yo entiendo, sí, pero es que lo que dice la ley no es eficiente. Ok, totalmente de acuerdo, pero es lo que la ley dice y es lo que como funcionario tienes que hacer, porque debemos recordar que en la administración pública existe la discrecionalidad, sí, pero la discrecionalidad no te permite decidir contra la ley. La discrecionalidad existe en aquellos espacios donde la ley te da más de una alternativa, de modo tal que tú discrecionalmente puedes decidir cuál de esas alternativas es la que vas a aplicar, pero siempre dentro de lo que la ley señala. No te puedes apartar de lo que dice la ley, aun cuando esto signifique no adoptar la mejor decisión desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico. Para bien o para mal, el diseño normativo y operativo de la administración pública en el Perú está concebido de esa manera. Entonces, mi recomendación para aquellos quienes son funcionarios públicos y están escuchando esta clase, no se aparte de lo que dice la ley. No sea intrépido, porque tarde o temprano va a terminar sucediendo un problema. Ahora, no digo de que permanezca inactivo, lo que digo es conozca con tanta profundidad y tan bien la ley que encuentre alternativas, o sea, cómo diseñar una alternativa innovadora dentro del marco normativo. Si no está previsto en el marco normativo, no lo haga. Doctor, buenos días. Una consulta o buenas tardes. Sí.
¿qué opinión usted tendría respecto a obras paralizadas que, digamos, por gestiones anteriores a la fecha, la obra se encuentra inconclusa y no se toma acciones por parte, digamos, del gobierno actual? Ahí también habría omisión en el sentido de que, digamos, una inversión que es, digamos, más de 1 millón, está siendo depreciada por la no continuidad y por el abandono que tiene la obra. Y muchas autoridades no toman en consideración eso. O sea, por no meterse en problemas, lo dejan la obra paralizada. Y es un caso que sucede a nivel nacional, ¿no? En ese caso, ¿qué medidas, cómo serían los procedimientos que uno debería seguir como funcionario? Teniendo en cuenta que por hacer y no hacer, estamos sujetos, digamos, a tener un proceso administrativo, ya sea civil, penal. Sí, nuevamente volvemos a la premisa normativa, ¿no? Y lamentablemente, señor, el ejemplo que usted pone es demasiado abstracto porque habría que ver cuál es el motivo por el cual la obra se encuentra paralizada. Hay distintas razones. Por ejemplo, ¿qué tal si hubo una resolución del contrato y la parte perjudicada logró una medida cautelar de no innovar, en virtud de la cual un juez o un tribunal arbitral ordenó que en tanto el arbitraje no se resuelva, la obra permanezca paralizada? Ahí yo no vería responsabilidad de nadie, ¿no? Porque estarían acatando el mandato judicial o arbitral, según corresponde. Entonces, claro, cuando lo ves desde afuera, el ciudadano dice, ah, la obra está paralizada, pero no sabe las razones por las cuales la obra se encuentra paralizada. Ahora, sí, pues puede darse el caso que la obra se encuentra paralizada por inacción del funcionario y por falta de decisión de elaborar el expediente de saldo de obra, de gestionar la disponibilidad presupuestal para la ejecución de dicho saldo, etc. Entonces, hay casos y casos. No siempre en la administración pública las cosas son como el ciudadano de a pie las aprecia. Lamentablemente la administración pública es un conjunto, a ver, no, es una maraña de complejidades, ¿no? Es una maraña de complejidades. Y como comenté al absolver la pregunta anterior, esta maraña de complejidades a veces nos limitan a tomar la mejor decisión desde una óptica racional en salvaguarda de los intereses del Estado, porque siempre toda decisión que se tome y toda acción que se ejecute tiene que hacerse pues dentro del marco normativo tan enmarañado, tan complejo y no siempre todo lo eficiente que podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, ¿qué tal? Me gustaría hacer una pregunta que considero que está relacionado más o menos a la parte del control. ¿Cómo se puede usar la parte del control ciudadano para poder minimizar los actos de corrupción y mejorar las prácticas de ética de los funcionarios y los trabajadores? Buenísima pregunta. Mire, hace algunos años, no estoy seguro si fue en el segundo gobierno de García o en el de Humala, pero ya hace bastantes años, el Ministerio del Interior sacó un procedimiento de selección para la compra de binoculares con visión nocturna. ¿Ya? Y vamos a decir, pues, ¿no? Estos binoculares costaban 700 soles la unidad, o sea, en el mercado, tú querías comprarte tu binocular de visión nocturna, te costaba 700 soles. Racionalmente tú dices, bueno, pero venderle al Estado no es lo mismo que venderle a un ciudadano. Hay un incremento de precio, por supuesto que sí. Y tú dices, ok, digamos que es el doble, ¿ya? 1.500 soles. Pero resulta que el Ministerio del Interior había sacado este procedimiento de selección en el cual cada binocular costaba 4.000 soles. Entonces dices, oye, ¿cómo es posible que de 700 se salte a 4.000? Y esto lo descubrió un periodista de Diario El Comercio, que publicó una nota, o sea, un artículo periodístico en la edición de ese día del Diario El Comercio. Esto fue rebotado en los distintos medios de comunicación
llegó al despacho del ministro y el ministro dispuso la inmediata cancelación de esa compra. Y ahí está, creo yo, un clarísimo ejemplo de cómo la intervención del ciudadano puede evitar que se consuma un acto de corrupción, ¿no? Y esto es algo en lo que la ciudadanía tiene una oportunidad, creo yo, muy poco aprovechada de intervenir a favor de una mejora significativa en la gestión pública, ¿no? El ejercicio del control ciudadano es fundamental. Por eso es importante, por eso es muy importante que todas las acciones de la administración pública, todos los actos de la administración pública, se realicen bajo el principio de transparencia. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda estar informado de cómo está actuando el Estado, a efectos de que si es que en alguna de esas actuaciones hubiera una inconsistencia con el marco normativo, el ciudadano en su legítimo ejercicio, en su legítimo derecho de controlar el funcionamiento de la administración pública, puede intervenir. Ok. Una pregunta más. Sí. Respecto, digamos, al control que realizan, en este caso, las OSIs provinciales, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer si tú ves que en un análisis que hace la OSI está equivocado? Y motivo de ello, ellos, digamos, recomiendan sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú haces la lectura, digamos, de sus conclusiones, recomendaciones, análisis, hay una mala interpretación. ¿Qué acciones yo debo tomar, digamos, como ciudadano para poder revertir esa situación? No, sin Ante el duda, equipo que está, pues. es un tema natural, porque los funcionarios de Contraloría y de los órganos de control institucionales son seres humanos como cualquiera de nosotros, y los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, el ejercicio de la acción de control por parte de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control se rige bajo el principio del debido control gubernamental. Es decir, el funcionario que está siendo objeto de una acción de control tiene derecho a presentar sus descargos. Si a pesar de esto la Contraloría detecta algún tipo de responsabilidad, se le tiene que iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa funcional o el proceso judicial que corresponda con todas las garantías, y es en este marco donde puede defenderse. Eso es lo que queda por hacer. O sea, realmente, cuando uno es funcionario público, sabe que estás expuesto a este tipo de cosas, y en la medida que tú te hayas cuidado, hayas hecho correctamente tu trabajo, no tendría por qué tener mayor responsabilidad. Ok, quisiera compartir ahora con ustedes un video. Les pido que presten mucha atención a los detalles de este video. Ok, ahí va. Bueno, la pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional.
Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país, pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración, pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país, y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos. Claro que podemos. Pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas.
porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos, y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí, está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella, y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos. Listo. Les voy a hacer una pregunta que hace algunos años atrás le hice a mi madre. Ya, quien por cierto debe ser uno de Luego de una década debe de ser uno de los investigación seres humanos científica sobre la felicidad en el Perú y en 4 continentes. Ok, disculpen, creo que no apagué el video anterior. Les decía, les voy a hacer una pregunta que hace algunos años le hice a mi mamá, que por cierto es una de las personas más honorables y pulcras de nuestro querido Perú. ¿Usted es corrupto? Le estoy haciendo la pregunta a ustedes ahora, que es la misma pregunta que le hice a mi mamá. ¿Tú eres corrupto? ¿O no eres corrupto? ¿Qué opinas de la corrupción? ¿Está bien o está mal? Creo que si vamos a trasfondo de esa pregunta, creo que todos somos corruptos de cierta manera porque todos hemos llegado a comprar así sea un CD de 2 soles. Pero por supuesto que eres corrupto, pues. Obviamente que eres corrupto. Claro que eres corrupto. Es lo que somos. Así que no te hagas el ofendido ni nada. Eres corrupto. Y no hay ningún pero que valga. No es menor. Mire, yo recuerdo, esta pregunta se le hice a mi mamá en el contexto de cuando se destapa lo de Odebrecht y que Barata había estado dando 10 millones, 20 millones de dólares en sobornos, etcétera, y mi madre, indignada, ¿cómo es posible? Tanto dinero, las obras, por eso no avanzamos, y le planteé el siguiente caso de la vida real, que es probablemente algo que en algún momento debemos haber enfrentado en mayor o menor grado de similitud, pero a ver ahí, a ver si le suena familiar esto. Vamos a suponer que usted tiene un hijo pequeño, ¿ya? Y el hijo pequeño necesita viajar. Bueno, yo vivo en Tacna, Chile está a 20 minutos en auto, así que mi ejemplo fue por ahí. Tienes que llevarlo a Arica, que es la ciudad chilena vecina a Tacna, que está a 20 minutos. Tienes que llevarlo a Arica a la final del campeonato de básquet categoría sub-14. El niño está sumamente entusiasmado de que va a ir a jugar con sus amiguitos y luego del partido van a ir a pasear y tomar helado caminando por la playa. O sea, toda una emoción. Bueno, resulta que los papás del niño no pueden ir y por tanto hace falta que el niño tenga un permiso notarial para que pueda cruzar la frontera. Entonces usted se va a la notaría y dice, bueno, el permiso, y en notaría le dicen, ok, eso sale rápido, pero necesito que me traiga una partida actualizada. Ah, bueno. Ojo, el viaje es martes, usted salió de la notaría el lunes, pero va temprano, 9 de la mañana. Entonces, inmediatamente se va a la municipalidad, que está aquí en Tacna, a 15 minutos del notario. Paga su tasa en la caja del registro civil y hace su colita en la municipalidad. Y cuando llega a la ventanilla le dice, señor, y le cuenta todo el rollo al funcionario, que el niño, que el permiso notarial, el viaje a Arica, la final del básquet, y le da el ticket. Y le dice, ¿a qué hora vengo por la partida? ¿No? Y el funcionario del registro le dice, sí, señora, venga la próxima semana. ¿Cómo que próxima semana, señor? Si yo necesito la partida para que mi hijo vaya a Arica y es mañana. Sí, yo lo sé, señora, pero de acuerdo al TUPA, yo tengo hasta 7 días hábiles para poder expedirle la partida de nacimiento. Y como usted comprenderá, no es la única persona que viene. Hay muchas personas que han llegado antes que usted a pedir la partida y yo tengo que entregarlo por orden de llegada, es lo que corresponde. Y usted le cuenta todo el drama, que mire que el niño tiene mucha ilusión,
El funcionario escucha su razón y le dice, ok, no se haga problema, la voy a apoyar. Tráigase unas empanaditas y una gaseosa para la gente y le saco su partida en 15 minutos. ¿Qué hace usted? ¿Compra o no compra las empanadas con la gaseosa para que le den la partida para que su hijo pueda ir de viaje? Sí, compramos, doctor. ¿Lo compras o no lo compras? Eso es corrupción, pues. Eso es corrupción. Esas empanadas con gaseosa que tú le estás llevando al funcionario del registro civil para que te dé la partida de nacimiento de tu hijo es exactamente igual a los 10 millones que Barata dio a los funcionarios de Palacio de Gobierno y de los ministerios para que les dieran las licitaciones. No hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Y si usted está dispuesto a hacerlo, es igual de corrupto que el señor Barata. En el bloque anterior, por ahí alguien decía que el tema ético tiene que ver con el funcionario. Y la verdad es que no. El tema ético también tiene que ver con el ciudadano. El tema ético también tiene que ver con el ciudadano. No, sí, Ingrid, es exactamente lo mismo. A ver, Ingrid Flores dice que igual no creo. Es que la magnitud no tiene nada que ver. La magnitud, la única diferencia es si va a ser delito o no. A ver, Ingrid, le escucho. Sí, disculpe que de repente en ese aspecto yo no puedo compartir de que todos cometemos las mismas acciones porque va a depender sí de la magnitud de lo que hagas. Y justo usted estaba explicando ahí como para diferenciar entre el delito y la falta, ¿no? Porque una cosa es que seas el funcionario y tengas mayor responsabilidad porque tú debes conocer mejor las normas y debes saber en qué institución estás trabajando y la persona que por el motivo que tiene esa urgencia contribuye sí a esa corrupción, ¿no? Entonces, ahí y yo creo que no podemos comparar tal vez una en las pregunta. acciones. En el ejemplo que usted que estoy poniendo, ¿usted no sabe que dar empanadas con gaseosa no es regular? Eso es irregular, eso es Listo. irregular. Y he Entonces, visto que la mayoría de está personas lo haciendo realizan. adrede un acto irregular. Eso Sí, es es un acto corrupción. y también se debe sancionar, No. ¿no? Y Es que acá no también se estamos debe hablando de sancionar. sanciones, ¿ah? Acá no hemos hablado, pero para nada de sanciones, delitos, faltas. No. A secas. ¿Es corrupción o no? Es corrupción, pero no lo comparto de que sea igual a la medida que un funcionario tipo Barata o cualquier otro político que ha pasado, pues ya ha sido elegido en nuestro país y que ha cometido acciones que obviamente pues uno cuestiona. A eso voy la diferencia nada más. Es Claro. corrupción, pero hay que medir el grado de cómo se comete, por qué Sí. se comete, Y ese etcétera, es ¿no? A eso voy. el problema. Ese es el problema, la tolerancia que tenemos a la corrupción. Cuando es una empanada con unas gaseosas, es un acto jocoso. Cuando es 10 millones, no, eso sí está recontra mal. Madre Santísima, hay que crucificarlo al Señor. Tú eres igual de corrupto, igualito de corrupto. Porque para Doctor. Barata, 10 millones es lo que para ti es 10 empanadas. Sí, señor. Doctor, sí, concuerdo con usted y bueno, también reprocho lo que dice nuestra compañera o la doctora, debido a que si hablamos de corrupción, como sabemos, doctor, corrupción es el poder que tiene cada funcionario público, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y está dictado por el manual que maneja el criterio de la Procuraduría. Entonces, al mantener un poder, ya sea por mínimo 10 céntimos, o sea, 2, 5, 30 millones, ya se está cometiendo el acto, ¿no? Entonces, acá hablar de proporcionalidad, de eso, o sea, ya no cabría, porque si nosotros queremos cambiar a nuestro país, no solamente a nuestro país, tenemos que cambiar desde cero, o sea, desde la raíz, ¿no? Porque lamentablemente en sí, hoy en día, la corrupción es la madre de todos los actos delictivos, doctor. Hoy día, inclusive, le comento, hoy en día los policías, al ver que hay este delito del cohecho que tipifica el Código Penal, ¿qué es lo que pasa? Se cuidan los policías, porque recordemos bien, hasta en tiempos de pandemia, doctor, por ejemplo, yo le hablo de Arequipa, ha habido muchos policías que están inmersos e inclusive están cumpliendo prisión pena efectiva debido al acto que han cometido. No solamente no es pues porque un policía ha pedido 1.000 soles o 1.500 o el otro ha pedido 50 o 100, sino que ya vamos al hecho, al acto que está realizando.
Pero ¿qué es lo que está pasando? Como han visto los demás policías que sus colegas están yéndose a prisión, están tomando ya otras medidas, otra forma de poner o de cometer un acto ilícito, doctor. Le comento por qué, porque la otra vez estuve con un amigo y me comenta que se había olvidado el brevet y estaba manejando en estado etílico. ¿Y qué había hecho? Entonces le habla al policía, le dice, por favor. Entonces no tenía ni un centavo, doctor. ¿Qué ha hecho? Lo que me dice él, que le ha dado un número de cuenta de su esposa, de su familiar, de quién será, pero de una mujer, y le ha hecho depositar ahí, doctor, un dinero. O sea, vemos cómo, o sea, la corrupción le saca 7 uñas al gato o le saca la vuelta a las leyes y ya se ingenia cómo poder seguir cometiendo más actos de corrupción, doctor. Gracias, doctor. Mire, yo les cuento, hace un par de años, yo salía del trabajo, bastante apurado porque me estaba yendo a recoger a mi hija al colegio. Y ya, pues, ¿no? Yo estoy yendo por la pista y había un operativo de la policía. Yo no tenía ningún problema en enfrentar el operativo, salvo el tiempo, así que crucé por ahí, la policía me paró, yo me estacioné con la certeza de que no había infringido nada y me pidió mis documentos, ¿no? Entonces yo tenía en un estuche dentro del carro mi tarjeta de propiedad, mi SOAT, el seguro, o sea, todos los documentos y bueno, mi licencia de conducir en la billetera. Entonces le entrego todos los documentos en regla a la policía y el efectivo que hizo la introducción me dice, señor, su SOAT ha vencido ayer. Yo digo, pero ¿cómo? Imposible. A ver, y efectivamente, a mí me intervienen un 28 de marzo y el SOAT había vencido el 27 de marzo. Entonces, bueno, señor, ¿y ahora qué sigue? No, tiene que acompañarme a la comisaría. Pucha, ya, pues yo estaba había cometido la infracción, ya le dije, lo sigo. Entonces, me he escoltado, el efectivo policial del operativo estaba en un patrullero, el patrullero iba adelante, yo venía atrás siguiendo al patrullero, hemos llegado a la comisaría, y en la comisaría yo le dije al policía, bueno, señor, ya, pues bueno, yo he cometido la infracción, lo que sí, le digo, llevo un poco de prisa porque tengo que ir a recoger a mi hija al colegio, póngame una vez la papeleta para... No, señor, pero lo que pasa es de que el vehículo se queda. Uy, le dije, pero ¿y esto? No, bueno, no lo sabía, ¿no? Bueno, en todo caso, póngame la papeleta y me iré en un taxi, pues, ¿no? Entonces el policía me miró, la verdad, él nunca me insinuó nada, yo tampoco a él, yo estaba sentadito en un extremo de la comisaría, y mientras el policía hacía el papel, se me acerca y me dice, ¿sabe qué, señor? Usted ha sido muy educado, muy respetuoso en mi trabajo, yo quisiera ayudarlo, para no ponerle la infracción, no tiene SOAT, no portaba SOAT en el momento de la intervención. ¿Es posible que usted se consiga un SOAT con fecha de ayer? Y yo le digo, bueno, a ver, déjame ver. Pues entonces lo llamo a mi broker y le digo, ¿sabes qué, Cholo? Hay esta situación, ¿es posible? Sí, me dice, le puedo dar un SOAT con fecha de ayer, no hay problema. Ya, tráelo, pues, ¿no? Y me mandó el SOAT con fecha de ayer a la comisaría. Yo se lo exhibí al policía y en la papeleta me puso por no tener SOAT, que ya no implicaba, o sea, no tener SOAT al momento de la intervención, que ya no implicaba la retención del vehículo ni nada, sino únicamente que yo pagué una multa que creo que era 30 soles o 50 soles al día siguiente a la municipalidad y con eso problema resuelto, ¿no? Y honestamente todo ese tiempo me he preguntado si eso fue o no o no un acto de corrupción. Yo creo, en estricto lo fue porque se alteró la verdad, pero ni el policía me insinuó nada a mí, o sea, no me pidió nada y yo tampoco le ofrecí nada, y simplemente fue un gesto de ayuda, algo que a mí me sorprendió mucho por parte del policía que hizo la intervención, no hubo ningún centavo de por medio, pero aún me sigo preguntando si es que eso fue o no un acto de corrupción. Mi sentido común me hace pensar que sí, entonces creo que yo también me encuentro dentro de la lista de los corruptos del Perú. Lo veo como una anécdota jocosa. Lo veo como una anécdota jocosa. A ver, tengo por aquí otro video que quiero compartir con ustedes, un video que ha sido preparado por el Banco Mundial acerca de cómo la corrupción tiene un impacto en el desarrollo del Perú. Permítame un segundo. Este video es más cortito.
Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares. O 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para ser destinados a obras sociales. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Ok, entonces ya han podido apreciar pues en ese video los miles de millones de soles que representa en pérdida para el Estado esta pequeña corrupción. O sea, no solamente pensemos en corrupción cuando hablamos de la gran corrupción, de los miles de millones de soles que se entregan a títulos de coimas para las licitaciones, para las concesiones. También es corrupción estas empanadas o gaseosas que damos a los ventanilleros de los trámites. Es igual de corrupción. Por esto decía, y empezábamos la clase con esta premisa de la relación estrecha que existe entre control, ética y corrupción. Claro, el control gubernamental, por supuesto que es importante. Es importante que exista un conjunto de procedimientos, de sistemas, de principios, etcétera, que permitan garantizar o cuando menos salvaguardar que el ejercicio de la función pública va a desarrollarse conforme manda el marco normativo. Esto en cuanto a los funcionarios, por supuesto, pero el componente ético es igual de importante. No basta solamente el conocimiento de la norma.
porque como hemos visto ya, hay formas de esquivarla. Es igual de importante el componente ético en el que no solo el funcionario, sino también el ciudadano pueda decir, oye, hay que hacer las cosas como dice la norma, aunque sea posible esquivarla para beneficiarme de ello. Pero la ética significa hacer lo correcto aun cuando nadie me ve. Y, por supuesto, la única forma de combatir la corrupción y todos los efectos negativos que produce para el desarrollo del país está dado cuando el control gubernamental funciona bien, pero también cuando el funcionario y el ciudadano rigen su conducta cotidiana en sus interacciones sobre la base de los principios éticos, ¿no? Algunas intervenciones para terminar. Veo que hay personas que están levantando la mano. El micrófono es de ustedes. Está activo el audio. Buenas tardes nuevamente. Envié una pregunta por el chat. Se me ocurre. ¿Y la ética puede colisionar con la norma? Bajo ese contexto de ser así. Pongo un ejemplo. ¿Cuál de ellos podría primar? Ponga usted un ejemplo para entender su pregunta. A ver. Por ejemplo, el que... Le voy a poner el caso de quien estuvo como primera ministra en la época del anterior gobierno. Se me fue el nombre de esa señorita, que era ministra de Economía. Ya, bueno, pero en el decurso de cuando le voy preguntando, ojalá se me venga María la memoria. Antonieta. Exacto, ya, muchas gracias, muy amable. Por ejemplo, ella, estando como ministra de Economía, recibió algunas orientaciones en el que le indicaban que las obras que tenían problemas, obviamente que se estaban ejecutando en la época del anterior gobierno, y había intervenido la Contraloría, estas obras deberían de paralizarse, y las que no tenían ningún tipo de problema, continuar, ¿verdad? Entonces, pero en la gestión de ella determinaron que se paralizara todo, las que tenían problemas y las que no tenían también, y obviamente en ese rubro estaba involucrado Odebrecht. Entonces, bajo ese contexto, quien se estaba sintiendo desfavorecida frente a esa decisión era la población, ¿no? Porque por ejemplo, se tenían que haber ejecutado hospitales hasta antes de la pandemia. Entonces, desde una perspectiva de carácter ético, si es que ella hubiera dicho, oye, no, que las obras que no tienen problemas sigan su curso, porque quien tiene que beneficiarse, perdón, es la población, y las que tienen, y obviamente el tema de investigación continúa, ¿no? Y los que están con problemas, que siga, bueno, que se paralicen y los órganos competentes puedan hacer las investigaciones del caso y determinar si es que existen o no responsabilidades. Pero finalmente, esas obras se llegaron a paralizar. Por eso le digo, el tema normativo te dice, oye, si hay responsabilidad, entonces como que tenían que paralizar todo, ¿no? Pero en las que no debían de continuar, no sé si me dejo explicar. El tema ético te dice, oye, mira que la población es el que tiene que favorecerse con esas obras, ¿ah? Pero el tema normativo te dicen, oye, si tú continúas vas a incurrir en un tema de responsabilidad. Ya sea administrativo, penal, civil. Entonces, ella, por ejemplo, después de haber determinado esa paralización, continuaron los meses después, sacaron, ya cuando empezó el tema de la pandemia, dijeron, no, que esas obras, que muy a pesar que tenían problemas, que se sigan ejecutando, que se sigan desarrollando.
Entonces, ahí no hay un tema de colisión entre, no sé si me dejo explicar, entre el tema ético y el tema normativo. No, es que como les dije, el tema normativo siempre va a prevalecer. O sea, tú no puedes decir, oye, no, mira, yo considero que esta norma no es ética, o considero que esta norma está mal hecha y por tanto no la cumplo. El tema normativo siempre va a prevalecer, siempre. Cabalmente lo ético es hacer lo que dice la norma, te guste o no, estés de acuerdo o no. Si la norma lo dice, tienes que hacerlo. Pero lo ético es una perspectiva, es una situación de carácter filosófico que va más allá del tema normativo. Me queda clarísimo, señor, pero en la ley del procedimiento administrativo no dice que el funcionario debe actuar conforme a temas filosóficos. El principio de legalidad habla de con respeto a la Constitución y la ley. Si la ley lo dice, tiene que hacerlo. Así de clara es el tema normativo dentro de la administración pública. Así de claro. Si la ley te dice que tienes que hacer para firmar los papeles lapicero de color azul con tinta líquida y tú lo haces con lapicero de color negro, tinta seca, estás mal, pues. Porque la norma dice azul, tinta líquida. Oye, pero es lo mismo, será lo mismo, pero no estás haciendo lo que la norma dice. Así de seco es el tema del principio de legalidad en la administración pública. ¿Cómo quedaría Yo creo que el artículo primero de la Constitución? ¿Cómo así? Es que, y aquí hay otro tema interesante, el Tribunal Constitucional también ya ha señalado que la administración pública no puede hacer control difuso. El control difuso es solamente para órganos de carácter jurisdiccional, de modo tal que el funcionario ni siquiera podría dejar de aplicar la ley diciendo, oye, no, esta ley colisiona con la Constitución. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que más o menos, o sea, en función a la pregunta del compañero de la parte ética y la legalidad, podría ser de repente un ejemplo más claro, de repente el tema de seguridad y salud y el trabajo, que por ejemplo hemos tenido cuántas instituciones de que han funcionado, o sea, han hecho su marco normativo del cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, pero no lo han llevado a la realidad, más que nada solamente ha sido presentación. O en tal caso, incluso instituciones públicas que ni siquiera han hecho su marco de seguridad y salud del trabajo frente a la parte acá de la COVID-19, y a pesar de eso han regresado las funciones. Entonces, la parte ética diría de que, ¿sabes qué? Se debe cumplir, y los trabajadores, en la Constitución también está de que si hay un acto de corrupción o no se cumple una parte normativa, los trabajadores tendrían que presentar una denuncia, porque si no ¿cómo se llama? Son cómplices. Entonces ahí está la parte de ¿cómo se llama? De la ética y la parte de la normativa, donde creo que sería un mejor ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo con ese punto de vista, ¿no? Lo que pasa es de que a veces la norma puede ponernos estándares mínimos, ¿no? Y creo que en el contexto de la emergencia sanitaria hemos visto muchos parámetros donde el tema ha sido así, ¿no? El marco normativo te dice, oye, con ciertos factores de riesgo, qué sé yo, pero a ver, yo creo que, por ejemplo, en la posición de un gerente público, ¿no? Tú dices, yo tengo una persona cuya chamba es revisar expedientes. ¿Necesito que el expediente lo revise sentado aquí en la oficina? ¿O puede hacer que el expediente lo revise con la misma efectividad e inclusive mejor haciéndolo en su casa? Mi lógica como gerente público, o tuve la oportunidad de hacerlo, soy, da igual dónde revise el expediente. A mí lo único que me importa es que me traiga el proyecto de la resolución en el día. Si lo hace sentado aquí a mi lado en la oficina, o si lo hace sentado en su casa, supervisando las tareas escolares de su hijo, en lo que a mí respecta es mejor que lo haga en su casa. Está con su familia, está cuidando a sus hijos, no se expone a un contagio por utilizar transporte público, por venir a la oficina, etc. ¿No? Entonces, yo creo que ahí también, ahí es donde entra pues el criterio, el sentido común, ¿no? Pero si la norma me dice, no, es obligatorio que todos estén acá, yo no podría decidir, aunque crea que es lo correcto, aunque me parezca que es lo sensato, yo no podría decir, ah, ya, fulano, sultano, ustedes quédense en su casa, porque la norma me dice, todos vienen a la oficina.
¿no? Entonces, ahí es lo que tenemos que aprender a distinguir de cuándo cabe la posibilidad de que un funcionario utilice pues, estos parámetros no normativos para tomar una decisión. Si la norma te dice que es así, te guste o no, tienes que hacerlo así, porque es lo que la norma dice. Y los funcionarios públicos se rigen por el principio de legalidad. Ok, listo amigos, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Yo antes de despedirme quiero decirles que por intermedio del organizador del curso, de Reader, estoy compartiendo un regalo por inicio de año. Les he compartido un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú. Es un libro de 616 páginas que habla de la corrupción desde la época del virreinato, pasando por toda la evolución histórica hasta tiempos actuales. Buenísimo el libro, buenísimo, se los recomiendo para tener una comprensión más cabal de estos temas. Y nada, ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana y espero verlos pronto en un nuevo curso. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, estamos en contacto.